No, no se basa en el interés de personas, intereses particulares. No, 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 no. Todo el interés que está al servicio de la ciudadanía es para que nosotros, si ejercemos el cargo, estamos frente a una entidad pública, tengamos en cuenta que la finalidad es justamente lograr el interés de una sociedad más justa, más transparente, más equitativa, que podamos resolver los problemas álgidos en temas de educación, salud, seguridad, etcétera. Toda la administración pública está al beneficio de la ciudadanía. La relación Estado con ciudadanía tiene que ser de la mejor manera, buscando equilibrar que la ciudadanía pueda vivir en paz, en un ambiente justo, contando con derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a un territorio tranquilo, seguro, etcétera. Es por eso que toda la administración pública busca, busca su máximo objetivo es lograr el interés de una sociedad justa. Por ejemplo, ustedes miran, doctor, pero hay organismos que pertenecen al Estado, como por ejemplo el jurado. ¿En qué me puedo beneficiar yo o en qué se puede beneficiar la ciudadanía de que el Jurado Nacional de Elecciones haga una administración pública correcta? Claro, porque si por ejemplo tenemos elecciones que pueden transgredir, elecciones que pueden llevarse mal, tendremos autoridades que pueden nacer de una mala elección, ¿correcto? Y que las reglas hayan sido transgredidas, violadas, eso puede repercutir, no voy a entrar en detalles, pero eso puede repercutir a futuro quizás en un mal gobierno, ¿no? Doctor, pero RENIE, que es un organismo constitucionalmente autónomo, ¿cuál sería el interés de la ciudadanía? Claro, que pueda correctamente, administrar correctamente su finalidad, sus competencias, sus funciones, para que en la implementación de su gestión pública, en la administración que tenga RENIE, se pueda darle identidad correcta a un niño que recién nace, o de repente que los muertos puedan contar con un acta de función correctamente implementada, ¿no? Por favor, continúa. Te salió el PTT, por favor. Ahí, un poquito ahí, por favor. Correcto. Entonces, lo que les estaba comentando, ¿no? Miren, la administración pública, este concepto puede entenderse de dos puntos de vista. Formalmente se refiere a los organismos públicos que han recibido del poder político las competencias para atender necesidades puntuales de la ciudadanía en asuntos de interés general, como la salud, la burocracia, etcétera. Materialmente se refiere a la actividad administrativa del Estado, es decir, a la gestión de sí mismo, para reforzar el cumplimiento de las leyes y la satisfacción de las necesidades públicas, así como la relación con organismos particulares. Entonces, el interés básico y principal de que las entidades que forman parte de la estructura del Estado es manejar una administración pública correctamente. Por favor, puede avanzar. Ahí nos quedamos un ratito, por favor. Arriba, por favor. Arriba, por favor, disculpe. Ahí, correcto. Estructura del Estado. A ver, miren, básico y esencial, lo que conocemos por cultura general, estimados amigos, de que siempre hemos escuchado que nosotros tenemos un equilibrio de poderes, tenemos una separación de poderes, ¿no? Que garantiza, que puede sopesar quizás el que no se puedan cometer abusos de derecho, el que no se puedan cometer atropellos,
el que pueda haber ese equilibrio para que se pueda evitar una concentración absoluta del poder. En la estructura del Estado, doctor, solamente podemos hablar de la separación de poderes, es decir, del poder ejecutivo, del poder judicial, del poder legislativo. No, queridos amigos, no. ¿Por qué? Porque no solamente cuando hablamos de la separación de poderes, nos estamos refiriendo a toda la estructura del Estado. No. En la estructura del Estado, estimados amigos, por un lado tenemos la separación de poderes que ya conocemos como el poder ejecutivo, las entidades tenemos como el poder legislativo, el poder judicial, tenemos los organismos constitucionalmente autónomos, como los que he mencionado antes, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, RENIE, la Contraloría, Defensoría del Pueblo, la OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, etcétera. Tenemos las entidades de los gobiernos regionales y tenemos las entidades de los gobiernos locales. Entonces, si bien es cierto, conocemos básicamente que la estructura del Estado podría funcionar con la separación de poderes, pero la estructura del Estado se conforma o está conformada por otro tipo de organismos. Ahora, esta división, que si bien es cierto, esta división nos ayuda un poco a equilibrar o a contrapesar algunas responsabilidades, pero no es toda la estructura del Estado. Como le decía, por ejemplo, organismos constitucionalmente autónomos que tenemos, Jurado Nacional de Elecciones por un lado, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones administra justicia en materia electoral, emite resoluciones en instancia final y definitiva, no son revisables, eh, ejerce una función fiscalizadora para procesos electorales, tiene una función educativa para poder enseñar a votar, para poder enseñar a poder constituir de repente un partido político, para poder transparentar una elección, ¿no? En general, administra la normativa electoral. Por ejemplo, otro organismo constitucionalmente autónomo, el RENIE. El RENIE registra los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y demás actos que modifican el Estado civil. Prepara y mantiene actualizado el padrón electoral, proporciona al Jurado Nacional y la OMPE la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones, ¿no? Por ejemplo, otro organismo, la OMPE. La OMPE es un organismo constitucionalmente autónomo que organiza los procesos electorales, diseña la cédula de sufragio. Por ejemplo, otro organismo autónomo, el Tribunal Constitucional, que conoce y resuelve en instancia única los procesos de inconstitucionalidad, ¿no? También lo que se ha visto últimamente con estas demandas computacionales, por ejemplo, emite o resuelve conflictos a nivel de competencias, ¿no? El Ministerio Público, que es un organismo también autónomo, su misión cuál es prevenir y perseguir el delito. Y así tenemos varios organismos autónomos, ¿no? Como la Junta Nacional de Justicia, el Banco Central de Reserva del Perú, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Bienes Nacionales, ¿no? Ahora, quisiera detenerme un ratito solamente ahí para poder un poco clarificar de que los poderes del Estado, que es el poder legislativo, que es el poder judicial y que es el poder ejecutivo, y en realidad, como todas las entidades que conforman la estructura del Estado, tienen un reglamento de organización y funciones. De acuerdo a sus finalidades, objetivos y competencias, se reglamentan para su funcionamiento. Entonces, tenemos
que las entidades que pertenecen a la estructura del Estado hacen gestión pública, las entidades que pertenecen a la estructura del Estado deben administrar correctamente sus recursos, las entidades que pertenecen al Estado tienen básicamente un principio general que es servir a la ciudadanía, las entidades que pertenecen a la estructura del Estado son autónomas y pueden regularse, reglamentarse de acuerdo a sus funciones. Todas las entidades del Estado tienen que reglamentarse. Por ejemplo, doctor, ¿nos podría poner un ejemplo de alguna entidad que pertenece al Estado, cómo se reglamenta? Por ejemplo, un gobierno local, una municipalidad, tiene que aprobar su ROF. ¿Qué es su ROF? Su reglamento de organización y funciones, donde establece, de acuerdo a su estructura que tiene la entidad local, que es una municipalidad, establece cuál es la función de cada uno de los órganos, llámese gerencias, sugerencias, unidades funcionales, direcciones, etcétera, cómo se organizan, cuáles son sus competencias y funciones. Por ejemplo, doctor, de los poderes del Estado que usted nos ha mencionado, ¿nos podría decir así a grandes rasgos, el Congreso se organiza? Sí. ¿Cómo se organiza el Congreso? ¿El Poder Ejecutivo se organiza? Sí. ¿Cómo se organiza el Poder Ejecutivo? ¿Cómo se organiza el Poder Judicial? El Congreso se organiza, por ejemplo, en el Pleno del Congreso, grupos parlamentarios, consejo directivo, mesa directiva, junta de portavoces, presidencia, comisiones ordinarias, comisión permanente. Por ejemplo, doctor, entonces, el Poder Ejecutivo también se organiza, claro, el Poder Ejecutivo también se organiza. Por ejemplo, ¿cómo se organiza el Poder Ejecutivo, doctor? En la presidencia. La presidencia de la República, la presidencia del Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros, los ministerios, los ministros, ¿no? Los programas y proyectos especiales, fondos y empresas públicas. Doctor, ¿cómo se organiza el Poder Judicial? Por ejemplo, el Poder Judicial, ¿cómo se organiza? Se me viene a la mente rapidísimo la Sala Plena de la Corte Suprema, órganos jurisdiccionales, Corte Suprema de Justicia, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Entonces, otra característica importante que se debe tomar en cuenta dentro de la estructura, dentro de todas las entidades que pertenecen a la estructura del Estado, sea los poderes legislativo, judicial, ejecutivo, los organismos constitucionalmente autónomos, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, todos ellos tienen que organizarse, tienen una estructura. Ahora, es importante, para ir terminando, por favor, si es que avanzamos a la siguiente dispositiva, por favor. Si avanzamos, por favor. Más, por favor. Por favor, avanzamos un poquito más, ¿no? Ya, en la anterior, por favor, disculpe. Ya. Ahora, hay algo importante que ustedes deben de conocer, estimados amigos, para poder tomar en cuenta el tema de las características de las entidades que pertenecen a la estructura del Estado. ¿Se acuerdan cuando mencioné que una de las características era el principio de legalidad? Todas las entidades del Estado están creadas, la mayoría, por ley, ¿correcto? Todas, por ley. Entonces, doctor, ¿puede haber algún trabajo de articulación entre ellas? Sí. Una de las características que se ha implementado dentro de la modernización de la gestión pública para obtener mejores resultados es que se exige que todas las entidades del Estado que pertenecen a la estructura puedan estar conectadas entre sí, puedan trabajar articuladamente. Un gobierno local puede trabajar con un gobierno regional, sí. Un gobierno local puede trabajar con algún ministerio correctamente. El gobierno local puede trabajar con el Poder Ejecutivo correctamente. El gobierno local puede trabajar con el Congreso correctamente. Una universidad pública
puede trabajar con el gobierno local, sí, con el gobierno regional, sí. El Poder Ejecutivo puede trabajar con un gobierno local, sí. Un ministerio puede trabajar con un gobierno local, sí. Un ministerio puede trabajar con el gobierno regional, sí. Todas las entidades, todas, absolutamente todas, tienen que estar interconectadas, tienen que trabajar articuladamente. ¿Por qué? Porque la implementación de las políticas públicas, independientemente de acuerdo a cada política que se implemente, sea de salud, educación, seguridad ciudadana, se tiene que interconectar, tiene que haber un trabajo articulado. Por ejemplo, encontramos algunos espacios de coordinación que el Estado ha implementado, por ejemplo, un CODICEC, un Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. ¿Quiénes van ahí? Va la policía, va el representante del juzgado en un distrito, va el representante de la fiscalía, el representante de la UGEL. Tocando el mismo ejemplo del CODICEC, hay un COPROSEC, una instancia mayor a nivel regional, ¿no? Van los representantes de las instancias que representan a las entidades a nivel de la región. De repente ahí asiste el presidente del Poder Judicial de Piura, el fiscal superior del Ministerio Público, el defensor público de Piura. Ahora, en el principio de la... Ahora, estimados amigos, las entidades del Estado que pertenecen a la estructura pueden ejercer alguna autonomía, completamente de acuerdo. Una municipalidad es autónoma administrativa y económicamente, completamente de acuerdo. Pero cualquier entidad del Estado está en la obligación de implementar algunas políticas específicas que sean de obligatorio cumplimiento. Volviendo al ejemplo, una norma, una ley que implemente el CODICEC y el COPROSEC y que exige que las entidades del Estado puedan asistir, eso tienen que cumplirlo obligatoriamente. Por ejemplo, ahora en los últimos años el Estado peruano ha querido mejorar la gestión archivística. Nosotros hemos tenido lamentablemente una política muy pobre. Si ustedes revisan archivos de todas las entidades a nivel del Perú, de todas las entidades, muy pocas tienen gestión archivística correctamente. Y si van a algunas municipalidades, por ejemplo, van a encontrar que los archivos de las municipalidades están a veces tirados, sin que exista un correcto, una correcta conservación. El Archivo General Nacional emitió directivas para que todas las entidades puedan implementar, por ejemplo, su PATA. ¿Qué es el PATA? Es el plan archivístico plan anual técnico archivístico, que tiene que implementarse por todas las entidades. Entonces, todas las entidades, si bien es cierto, gozan de autonomía, pero algunas políticas que implemente el Estado tienen que ellos adecuarlas obligatoriamente, ¿no? Bien, hasta ahí me voy a quedar. No sé si con los amigos de la escuela hay algunas preguntas, ¿no? Para poderlas absolver. Les agradezco mucho, espero haya por lo menos resuelto algunas dudas, ¿no? Lo más importante, estimados amigos, para concluir, no olvidar que el Estado implementa la estructura bajo un ordenamiento jurídico, bajo el principio de legalidad, que todas las entidades públicas, su principio esencial es el servicio a la ciudadanía, a la comunidad, que todas las entidades públicas hacen gestión pública y que todas las entidades públicas al hacer gestión pública tienen que utilizar recursos económicos, logísticos, tienen que utilizar ambientes físicos, etcétera, y que todas están obligadas a articularse entre sí. Muchas gracias. Ahora sí, por favor, si alguno de los participantes le agradecemos la ponencia por estar presentes aquí,
A continuación, les invitamos que cordialmente formulen sus preguntas, realicen comentarios o dudas que tengan presente acerca de la ponencia que se acaba de dar para poder tener un intercambio de respuestas. Así que, por favor, pueden hacerlo levantando su mano, con el micro lo prenden o incluso lo pueden dejar en comentarios, en mensajes. A ver, tenemos una pregunta de López Castro Dulce. ¿Cuáles son los principios